Este programa está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast y Castbox. En el año 2001, un sujeto llamado Kevin Mannis asiste a una subasta de objetos antiguos en Portland, con la intención de agregar algunos artículos a su colección. Ahí, un pequeño mueble de madera llamó su atención. Se trataba de un armario, de apariencia antigua, decorado con alforjas. Kevin lo compra y lo lleva a su casa. Cuando lo abre, se encuentra con varios objetos en su interior. 2 peniques de la década de los 20, una copa, una vela, 2 mechones de cabello, uno rubio y lacio, otro castaño y rizado. Lo más interesante era una pequeña losa de granito que tenía escrito en hebreo la palabra Shalom. Ese mismo día, Kevin recibe una llamada telefónica. Se trataba de una mujer, quien se presentó como la anterior dueña de aquel objeto y se ofreció a contarle su historia. Resulta que el mueble le había pertenecido a su abuela, la única sobreviviente de toda una familia en un campo de concentración en Polonia. Después de la guerra, emigró a Estados Unidos, cargando únicamente lo que llevaba puesto y el pequeño armario. La mujer entonces le hizo una revelación oscura. Aquella caja no debía ser abierta bajo ninguna circunstancia. La razón, en su interior había un espíritu conocido como Dibuk. En la mitología judía, un Dibuk es un alma a la que no se le permite trascender al otro mundo debido a que no ha terminado su misión en este. Un tipo de condena que se le atribuye a pecados como el suicidio. El espíritu entonces ha de vagar por el mundo de los vivos, buscando un vehículo que poseer con el fin de completar las actividades que dejó pendientes en vida. Hay muchas leyendas respecto a estos entes. Algunas dicen que con el paso del tiempo se vuelven malvados y vengativos, dejando de lado su propósito y dedicándose a la posesión de objetos y personas para causar daño. Pues bien, la mujer no especificó a quién había pertenecido el alma encerrada en la caja. De todas formas, Kevin no creyó una sola palabra. Aún así, se ofreció a devolvérsela, pero la mujer se negó. Puso el objeto en su sótano y se olvidó de él casi de inmediato. La noche siguiente, sin embargo, Kevin comenzó a escuchar sonidos extraños viniendo de ahí, a la vez que las luces de la casa comenzaban a parpadear. Bajó entonces a revisar el sótano, para encontrarse con los focos estallados, un fuerte olor a orina de gato y la caja abierta. El hombre no se dejaría llevar ni por eso ni por la supuesta leyenda, y tiempo después decidió que aquella adquisición sería un buen regalo para su madre. La pobre mujer murió de un derrame cerebral poco después de recibir el obsequio, el cual regresó a manos de Kevin. Fue hasta entonces que comenzó a ver todas las noches una sombra caminando por su pasillo que decidió poner la caja en venta en eBay, adjuntando un pequeño texto con su historia. A partir de ese momento, el objeto pasó a ser propiedad de diversas personas hasta llegar a Jason Haxton, el curador de un museo universitario. Sería él quien escribiera un libro basado en la historia de la caja, en el cual se basaron para realizar la película The Possession, estrenada en el 2012. Actualmente la caja Dibuk, como fue bautizada, se encuentra en un museo en Las Vegas. Mucha gente ha atestiguado sus poderes oscuros, incluido el artista Post Malone, quien supuestamente tras haber tenido contacto con ella sufrió una serie de infortunios, entre ellos un accidente de carro y robo a su casa. Si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías a abrirla? Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Tienes la luz apagada, estás a solas en casa. ¿Qué hay a tu alrededor? Es impresionante cómo el ambiente más familiar se torna aterrador cuando la oscuridad lo cubre. Seguro te rodean objetos cotidianos, como lámparas, cuadros, burós, floreros, etc. No se supone que estas cosas nos alarmen. Los artículos cotidianos son solo eso, objetos que utilizamos, ¿verdad? En el episodio de hoy exploraremos varios objetos que se han ganado la fama de estar malditos,
ya sea por su historia o por las tragedias que han ocurrido a su alrededor. Si te gusta este podcast, por favor califícalo con 5 estrellas en Spotify, déjame un comentario en YouTube y compártelo en tus redes. Te invito también a seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Como siempre, te dejé los enlaces en la descripción. Aunque el mismo término lo explica, creo que vale la pena mencionar que un objeto maldito es todo aquel que ha sido puesto bajo alguna especie de hechizo o que es habitado por algún tipo de entidad. Este tema es todo menos nuevo. Desde tiempos antiguos, la gente ha construido numerosos mitos alrededor de ellos, artículos totalmente comunes, pero que le pertenecieron a hechiceros o personas que murieron en situaciones trágicas. La literatura y el cine les han referenciado en innumerables ocasiones, casi siempre con muñecos. Sin embargo, los objetos malditos pueden tratarse literalmente de cualquier cosa, desde un collar hasta una silla. En el año de 1550 se fundó la primera facultad de medicina en Valladolid, España. Durante aquella época, el conocimiento en anatomía era bastante limitado, debido a que la Iglesia Católica veía con malos ojos la práctica de la autopsia. Se relacionaba con lo oculto, por lo tanto, estuvo prohibida durante un largo periodo. Sin embargo, conforme las demandas lo requirieron, más y más médicos se atrevieron a experimentar en este campo, extendiendo su conocimiento a cuantos quisieran adquirirlo. Y esto no se limitaba a doctores, sino también artistas que buscaban perfeccionar su técnica. Alonso Rodríguez de Guevara, quien acababa de terminar sus estudios en Italia, sería el catedrático a cargo de las clases en este lugar. Entre los estudiantes que llegaron se encontraba Andrés de Proaza, un chico de 22 años proveniente de Portugal. Miembro de una acaudalada familia, el joven se instaló en la calle Esqueva, en una casona. Andrés era un estudiante brillante. Su conocimiento muchas veces se emparejaba, si no es que superaba, al de sus profesores. Por otro lado, era una persona extremadamente solitaria, callada y malhumorada. Desde el día que se mudó, los vecinos decían escuchar sonidos muy extraños en las noches provenientes de la casa donde se alojaba, ruidos que iban desde murmullos hasta gritos y alaridos. Según la leyenda, el rumor de que Andrés practicaba la magia negra comenzó a esparcirse, pero nadie se atrevía a encararlo, ni los vecinos, ni los estudiantes, ni los maestros, ya que el aura que lo acompañaba era espeluznante. Esto cambiaría cuando un día un niño desapareció, el hijo de una familia que también vivía en la calle Esqueva. Esa misma noche, los vecinos aseguraron haber visto sangre correr mezclada con el agua del desagüe de la casa de Andrés. Las autoridades fueron entonces alertadas y acudieron al domicilio. Al entrar en el sótano, cuentan, se toparon con una escena macabra. El cadáver del niño desaparecido, atado a una silla con múltiples cortes y heridas que lo hacían casi irreconocible. Alrededor, partes de cuerpos humanos y animales en distintas etapas de putrefacción. Andrés fue arrestado e interrogado por el Tribunal de la Inquisición. Confesaría entonces cómo era que obtenía sus amplios conocimientos en anatomía. Se trataba de aquella silla en la que el niño fue encontrado. Se la había comprado a un nigromante, quien le dijo que cualquiera que se sentara en ella obtendría conocimiento ilimitado. Andrés la utilizaba para contactar fuerzas oscuras, quienes le brindaban toda la información que impactaba tanto a sus compañeros y maestros. Sin embargo, la entidad que habitaba el asiento demandaba sangre a cambio de sus servicios, por lo que Andrés llevaba a cabo obscenas operaciones en ella, por cierto, sin ningún tipo de anestesia. Andrés de Proaza fue condenado a muerte y ahorcado en la plaza pública. Sus propiedades fueron subastadas, aunque la mayoría se quemaron, ya que nadie quería comprarlas. Sorprendentemente, la Universidad de Valladolid decidió quedarse con la silla, en la cual se cuenta se sentaron 2 prefectos en ocasiones separadas. Ambos perdieron la vida en circunstancias misteriosas.
Renuentes a creer historias paranormales, pero temerosos de perder más personas, la universidad colocó la silla de cabeza, colgada a varios metros de altura en la capilla de la facultad. ¿Le ofrecerías este asiento a alguien? En países como China existe la superstición de que el número 4 es de mala suerte. Esto debido a su similitud fonética con la palabra muerte en el idioma. Es un dígito evitado por muchos, a diferencia del 8, que suele ser relacionado con la prosperidad y la abundancia. Se sabe incluso que en este país mucha gente paga extra por tener la mayor cantidad de 8s posible en sus números telefónicos, sus extensiones o sus directorios. El 8 es un número que atrae la buena fortuna, ¿o no? En el año 2001, la compañía búlgara Movitel emitió el número 0888-888-888, cuyo dueño en ese entonces era el director ejecutivo de dicha compañía, Vladimir Grashnov. En ese mismo año, 2001, Grashnov muere a sus 48 años de edad, supuestamente de cáncer. Sin embargo, esta noticia estuvo rodeada de rumores acerca de un envenenamiento por parte de una compañía rival. Pues bien, el número pasó entonces a ser propiedad de Konstantin Dimitrov, un notorio mafioso del país que dirigía redes de tráfico por toda Europa. En el año 2003, Dimitrov estaba en Ámsterdam, supervisando los movimientos de su mercancía. Un día, él y su novia estaban en un restaurante de lujo de la ciudad, cuando de la nada apareció un sujeto que le disparó en múltiples ocasiones, hiriendo a su novia y acabando con la vida del traficante de 31 años. Posteriormente, el número fue adquirido por Konstantin Dishliev, un empresario dueño de una compañía inmobiliaria. El negocio de Dishliev ya contaba con la fama de ser corrupto y estar envuelto con personalidades similares a Dimitrov. Aún así, nunca se supo si esa fue la razón por la que fue asesinado a tiros en un restaurante indio en la ciudad de Sofía, en Bulgaria. En el año 2010, Movitel decidió suspender este número y descontinuar su uso. Sin embargo, existen varios testimonios de personas que afirman haber recibido llamadas provenientes de él. Supuestamente hoy es un checker, una máquina que digita números telefónicos al azar para reproducir un mensaje pregrabado. Pero dicen que si este número te contacta, no debes responder, porque serás tú su próximo dueño. Desde hace ya varias décadas, en Monroe, Connecticut, el Museo de lo Oculto de los Warren ha recibido a incontables aficionados de lo paranormal. Como bien sabemos, en este lugar se exponen varios objetos malditos que han estado involucrados en los casos que esta pareja resolvió a lo largo de su carrera. Posiblemente el más famoso sea la muñeca Annabelle, la cual se encuentra en una urna de cristal con un mensaje que dice: advertencia, absolutamente no abrir. El tema de los Warren es tan extenso como controversial. Muchas personas creen fervientemente en ellos como verdaderas eminencias de lo paranormal. Otras muchas los consideran una farsa. Sea como sea, los siguientes objetos no pertenecen a la colección de los Warren, sino a una más reciente: el Museo Itinerante de lo Paranormal y lo Oculto. Fundado en el 2013 por Dana y Greg Newkirk, una pareja de investigadores paranormales que unieron sus vidas a través de la pasión que tienen en común. En un principio, su propósito era simplemente resolver casos de sucesos inexplicables. Sin embargo, con el tiempo, sus clientes comenzaron a donarles, por así decirlo, varios objetos que estaban supuestamente malditos y de los que les urgía deshacerse. Dana y Craig apreciaban estas cosas, así que decidieron conservarlas, y la cantidad incrementó al punto de que optaron por compartirlas con el mundo, contando ya con más de 500 objetos en exposición. Fue así que nació su museo, que se dedica a viajar por distintas ciudades del mundo y que cuenta con un pequeño tour virtual en su sitio de internet. Su artefacto más famoso sin duda es Billy, nombre con el que bautizaron a una estatua de un ídolo africano encontrado dentro de una bolsa, bajo una casa en Dayton, Ohio.
es posiblemente el objeto más poderoso de toda la colección, ya que ha afectado a prácticamente toda aquella persona que ha tenido contacto con él. Desde el día de su llegada al museo, los curadores comenzaron a experimentar anomalías propias del fenómeno poltergeist: caídas de objetos, corrientes de aire en habitaciones cerradas, fallos de aparatos eléctricos, etc. Parte de la labor es realizar diferentes pruebas en el artefacto. Una de ellas es para los EVP, que se traduce como fenómeno de voz electrónica. Durante las grabaciones hechas a esta estatua, se captaron gritos guturales y voces inteligibles. Sin embargo, eventualmente, estos sonidos fueron tomando forma. Los Newkirk fueron capaces de escuchar nombres de personas, lugares y referencias a sucesos trágicos en la historia. A la par de esto, los visitantes del museo reportaron que las fotografías que tomaban de este objeto aparecían distorsionadas o que simplemente desaparecían de sus dispositivos. Además, también dijeron haber tenido pesadillas extremadamente vívidas con el objeto. Y lo más extraño es que algunos de estos visitantes regresaron al museo para dejarle ofrendas de gratitud. Según relataron, luego de haberla visto, se salvaron misteriosamente de accidentes o tuvieron enormes golpes de suerte inesperados. De acuerdo con los estudios que se hicieron, la estatua pertenece a la región central del Congo y su dueño fue posiblemente un curador tribal. Este objeto era usado por el sabio para contactar con los espíritus, quienes le brindaban información respecto a cómo curar enfermedades, atrapar criminales o adivinar el futuro. Billy tiene la forma de un hombre, tallado en madera oscura, con barba y símbolos tribales en la frente, además de una especie de sombrero puntiagudo. Sigue siendo uno de los artefactos más llamativos y funcionales de la colección. Uno de los artefactos más aterradores de esta colección es The Catskill Crown, traducido como la bruja de Catskill. Se trata de una estatuilla de madera que asemeja a una persona vistiendo una especie de túnica, con sus codos flexionados presentando sus manos hacia adelante. Lleva una soga en el cuello y 3 clavos enterrados en cada ojo. Es de hecho la portada de este episodio. De acuerdo con la historia, este objeto fue encontrado por 2 alpinistas en las montañas de Catskill, en Nueva York. La hallaron en una pequeña cavidad en una zona apartada, como si hubieran tratado de ocultarla. Evidentemente, era el tipo de cosa que debieron haber dejado en su lugar. Sin embargo, decidieron tomarla y llevarla a casa. Casi de inmediato los fenómenos comenzaron. El primero en sentir que algo andaba mal fue su perro, que estaba constantemente alterado y se orinaba de nerviosismo, además de negarse a entrar a la casa. A esto le siguieron ruidos extraños, toques en las puertas, fuertes golpes que parecían venir de ningún lado, además de la aparición de extrañas huellas de fango. Pero lo más aterrador estaba aún por ocurrir. Extrañas sombras empezaron a dejarse ver en los rincones más oscuros, y cada vez que esto pasaba, un fuerte olor a agua estancada inundaba la casa. El olor era muy parecido al de la cueva donde encontraron la estatuilla, la cual parecía moverse por sí sola, desapareciendo y apareciendo en habitaciones diferentes. Lo más escalofriante fue cuando el dueño de la casa, una noche, vio una presencia en la esquina de la sala. Se trataba de lo que dijo era una mujer desnuda, mojada y escurriendo agua, agachada en cuclillas, mirándole con ojos brillantes. En ese momento aquel olor a agua estancada fue más insoportable que nunca. Donaron el artefacto al Museo de los Newkirk, donde permanece hasta ahora. Su origen sigue siendo desconocido. Muchas gracias por llegar al final del episodio. De verdad espero que te haya gustado. Si así fue, por favor califica el podcast con 5 estrellas y compártelo. Me ayuda mucho que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones. Abajo te dejo también mi cuenta personal de TikTok, en la que hablo de temas más variados. Espero tu follow. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.